De verdad que nos complace mucho retomar el día de hoy las actividades de este postdoctorado, que ya estamos en la recta final, por no decir ya llegando a la meta, para cumplir los objetivos que nos hemos trazado. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con las breves exposiciones sobre los artículos que tenemos ya redactados, ya escogidos para la revista que próximamente, en nombre de Dios, vamos a realizar por parte de todos los integrantes del postdoctorado. Ya ustedes saben que hubo la organización de acuerdo a grupos de investigación y cada uno presentó sus artículos y ya los artículos están, además de redactados, bien corregidos, algunas cositas que pudieran faltar para posteriormente hacer las publicaciones necesarias, que de eso le va a hablar la profesora Julia en un ratico, ¿ok? Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar el día de hoy con el grupo liderado por el doctor Jesús Gerardo Peña sobre un tema de trascendencia tecnológica en virtud de lo actualizado, pero también de lo complicado que pudiera ser, porque así como ellos lo plantean en su título, nanobots letales, retos penales y criminalísticos a escala molecular. Ustedes saben que casi todos los artículos están relacionados con el derecho penal internacional y las nuevas tecnologías. Y esto es un tema, además de interesante, bien pertinente por los tiempos que estamos viviendo en este momento. Y bueno, quiero darle la palabra a Jesús Gerardo para que presente a los integrantes de su grupo y pudiera comenzar de una vez. Adelante, Jesús Gerardo, buenos días, saludos. Micrófono. No se escucha, Jesús Gerardo. Ese es un nanobot echando broma. Bueno, entiendo que, primero que todo, muy buenos días. Aquí quizás el doctor Jesús Gerardo, vamos a esperar si habla, si no voy a empezar No lleva, que es que tomándome la no, no le. Excelente. Sí, Ok, que está. Tiene y- problemas técnicos, Iván. excelente. Bueno, igual con esta gran responsabilidad, eh, representando a mi grupo en este caso, formado por el doctor Jesús Gerardo Peña, la doctora Narda Sanabria y mi persona. Tenemos en este momento la oportunidad de presentarles este nuevo tema, novedoso tema, que a continuación voy a exponerles para su enfoque visual algunas láminas que pueden observar. Eh, Precisamente se trata de los nanobots discúlpame. letales. Bueno, bueno. eh, Ok, y los desafíos y propuestas para el derecho penal y la criminalística, pero antes que eso, quiero dar las gracias a ustedes por encontrarse allí presentes. Y en este caso, pues, al doctor Jesús Gerardo Peña, a la doctora Narda Sanabria, que han sido parte de esta investigación que trata sobre este tema tan importante, que ya no se trata solamente de un tema de ciencia ficción, sino que es algo que está ocurriendo y que estamos viendo actualmente. Como lo decía la doctora Julia, tomando sus palabras, el físico cuántico Ignacio Latorre, ganador, físico español, ganador del premio Nobel, quien habla específicamente de las teorías cuánticas, lo cual está, podríamos que decirlo, relacionado también con la nanotecnología. Y es que así, cada punto de enfoque que se está tratando a altos niveles culturales, académicos e incluso dogmáticos, tienen que ver con estos temas, ya que estos puntos, así como producen muchos beneficios, en el caso de la salud son gigantescos, como lo mencionaban ustedes anteriormente, nos pueden llevar
a la inmortalidad. Así lo han señalado algunos expertos, pero en simples palabras, esta tecnología permite un diagnóstico, una detección y un tratamiento temprano en el cuerpo humano, lo cual es la razón que fundamenta el hecho de que tengamos una larga vida o de que las personas puedan mejorar ciertas partes de su cuerpo, sean genotípicamente hablando o fenotípicamente hablando incluso. Pero quiero comentarles que precisamente así como tenemos estas bondades de la tecnología, enfrentan también unos riesgos, así como nos puede ayudar a curar el cáncer, también en este caso podría generar un cáncer, podría generar una enfermedad degenerativa. Quiero comentarles en esta investigación de postdoctorado que vemos un conflicto de la escala, que nuestra investigación precisamente se sitúa en la frontera crítica, eh, entendiendo que el derecho, un sistema conceptual diseñado para la escala humana, se encuentra con la tecnología operando en una escala molecular. En este caso hablamos de la escala nanométrica, entendiendo que precisamente, como todos ustedes saben, el derecho penal se basa en conceptos de acción, causalidad y prueba, los cuales históricamente se han regido por evidencias macroscópicas, huellas dactilares, armas visibles, y siempre esperamos un resultado inmediato. Es difícil pensar, o era difícil pensar en la nanotecnología, y cómo de esta forma nos encontramos ante un agente letal que es invisible, que es programable y opera con latencia. Por lo cual, debido a esto, observamos que existe un vacío legal y precisamente es por eso que abordamos esta hipótesis y tratamos de proponer unas soluciones, en este caso, dogmáticas y a nivel criminalístico. Tomando en consideración que nos encontramos ante una amenaza inminente, que no solamente se trata de una hipótesis futurista. ¿Okay? Por otra parte, queremos señalar igualmente que la contribución que queremos dar en esta investigación, como lo acabo de mencionar, es dar un diagnóstico criminalístico, una propuesta normativa y así propuestas para que puedan enfocarse en la realidad actual, entendiendo que Venezuela puede ser pionero a nivel mundial en este tema. Pero sin más preámbulo, quisiera adelantarles parte de nuestra investigación, entendiendo y por favor, entiendo que pueden ver las láminas que yo estoy colocando allí. Sí, Sí, sí Ok, se ve, excelente. sí, Gracias pero, y se pueden ver perfectamente. excelente. Muchas ajá, gracias. pero Ok. si compartes Eh, pantalla, discúlpame, ajá. si compartes la pantalla se ve más grande la letra, porque ahí Ok, ajá, comparte ok, pantalla o que Jesús Gerardo te apoye en el compartir pantalla. ok. Allí la ven, aquí la pueden ver más grande, ¿sí? Sí. No, tienes que compartir la No, pantalla. es que yo pienso que se ve grande, Julia. Bueno, yo la veo grande. Ah, yo Ok. no. Ahí les da la oportunidad de leer. Ahora sí ya. Perfecto. Ok, Listo. ¿Ya? excelente. Bueno, Ok. voy a avanzar. Gracias. Si en algún momento desean interrumpirme o una recomendación, con mucho gusto estaré aquí para hacer esto de una forma dinámica. Entendiendo precisamente que los nanopos letales y que el tema trata sobre los desafíos y las propuestas para el derecho penal y la criminalística, entendiendo ya que surgen tecnológicamente con la finalidad de ayudar al ser humano, con muchas bondades, igualmente presenta un riesgo. Queremos precisamente abordar cuáles son los retos de esta nanotecnología, cuáles son los retos que plantea el sistema jurídico incluyendo estos aspectos dogmáticos, criminalísticos y normativos, ya que, como ustedes bien saben, no encontramos normas que traten este tema, que traten esta materia, y por esto daría pie pues, a un crimen perfecto, a la fórmula legal para obtener una impunidad perfecta. Pero para eso estamos aquí tratando de avanzar en este punto. Debemos ver que los nanobots son una tecnología invisible
pero a pesar de que son invisibles, realmente pueden causar un impacto real, entendiendo que estos dispositivos realmente, al encontrarse en el cuerpo humano, así como pueden prevenir un cáncer, así como pueden embellecer a una persona, igualmente pueden crear resultados dañinos. Es importante comentar que estos dispositivos son tan pequeños que su escala es de entre 1 y 100 nanómetros. Esto le permite interactuar a nivel molecular de manera precisa. Ahora, para que tengan una idea, es más pequeño que un virus. Podemos compararlo, es incluso más pequeño que una partícula de polvo. Es algo que es imposible ver a través del ojo humano como tal. Por otra parte, estos dispositivos que pueden encontrarse en los organismos de las personas pueden activarse de forma remota. Tienen la capacidad de activarse a distancia. Tienen la capacidad de causar este daño sin necesidad de un contacto físico directo, lo cual realmente plantea un escenario muy fuerte para la criminalística y asimismo pues para la dogmática penal. Entendiendo que no existe un nexo causal, podemos verificar que es difícil, son indetectables por los métodos forenses comunes, donde siempre nosotros estamos acostumbrados a encontrar crímenes, delitos, escenas donde vemos ADN, encontramos armas u otras evidencias de interés criminalístico, pero verificando aquí los nanobots, estos nanobots letales, podemos percatarnos que los medios criminalísticos que se encuentran en la actualidad no son suficientes para reconocerlos. Están obsoletos y una de ellas es mejorar invertir en estos laboratorios para que profesionalmente sean los expertos quienes puedan realmente buscar los medios necesarios para atender a estas necesidades, que más adelante les diré exactamente qué es lo que nosotros proponemos. En cuanto a la programabilidad y daño biológico, pueden ser programados para ejecutar tareas específicas, incluyendo la ejecución de daños biológicos, lo que pues, los convierte en una amenaza real para la seguridad y la salud pública. En este momento, me gustaría comentarles una historia. Es un ejemplo solamente que podemos señalar sobre un caso. Vamos a hablar de específicamente una persona, vamos a llamarle neoprogramador, ¿sí? Vamos a llamarle un neoprogramador y vamos a llamarle a la historia el virus de la venganza. Para ilustrarlo, imaginemos a este nanoprogramador que se encuentra en una demanda, en un litigio con un gerente billonario, exitoso, pero que tienen rencor y se encuentran en una convención. Y esta persona, este nanoprogramador, le da un simple golpe en la espalda. Tienen un simple contacto y se va. Pero resulta que en este simple contacto, aquí llevaba unos nanobots. Ahora, 3 años después, a miles de kilómetros, el nanoprogramador, activa los nanobots con una señal de radiofrecuencia. Días después, este exitoso gerente sufre un paro cardíaco masivo. Los cuerpos de investigación, la policía buscan huellas dactilares, ADN, toxinas, que encuentran absolutamente nada. El homicidio en este caso es invisible. Los nanobots causan la muerte sin señales visibles. ¿A través de qué? A través de algo que es definido como estrés oxidativo e interferencia genética. ¿Qué son qué? Los mecanismos de daño de los nanobots. Uno de ellos es este estrés oxidativo, debido a que es capaz de inducir un estrés oxidativo, disculpen la redundancia, significativo en las células, que puede llevar a daños severos en las estructuras celulares y afectar su funcionamiento normal. A través de este mismo mecanismo es que la biomedicina ha ayudado a tratar
diferentes enfermedades, pero en este caso, así como puede introducirse en las arterias y curar, asimismo puede obstruirlas y causar un paro cardíaco, por ejemplo. Otra forma en la que estos nanos pueden causar un daño es a través de la interferencia en la reparación genética. Estos dispositivos interfieren con los procesos de reparación genética, lo que aumenta el riesgo de mutaciones y enfermedades como el cáncer, debido precisamente a la incapacidad de las células para corregir estos daños. Como les he dicho anteriormente, pero es importante mantenerlo presente que siempre pueden ser programados remotamente para permanecer incluso inactivos durante días, semanas, meses o años hasta que, en este caso, el agresor lo considere prudente y realice la activación de estos nanobots. Y donde se puede entender que la víctima, en este caso, sufrió solamente una muerte natural, por ejemplo, o una lesión natural, porque no solamente hablamos de la muerte, no solamente hablamos del homicidio, como veremos adelante, sino que también podemos observar algún tipo de lesiones. Precisamente, ¿cuál es el resultado inmediato al activar estos nanos? Ese es el resultado inmediato en ese momento. Es una muerte sin señales visibles, pero esto puede ocurrir en un lapso de tiempo de muchos años. Por eso nosotros tratamos de señalar que se mantenga en el tiempo hasta 25 años. ¿Cuáles son las limitaciones de la criminalística tradicional? Actualmente, las técnicas tradicionales que encontramos en el campo para verificar, por ejemplo, una huella dactilar o un análisis de ADN no son efectivos para identificar estos nanobots, por lo cual encontramos un desafío significativo. Y si la criminalística ni siquiera puede encontrarlo, no podrá ser tomado y no podrá ser analizado. Y en este caso, la dogmática penal no tendrá mucho que hacer, entendiendo que no hay delito en este momento. Y los tipos penales, al no existir, sería una fórmula perfecta para que de impunidad, exactamente. Son indetectables por estos métodos convencionales. Ahora, precisamente consideramos que existen métodos avanzados que deben ser utilizados. ¿Cuáles son los métodos avanzados? La implementación de unos métodos como la fuerza atómica de microscopio y la espectrometría de masas, los cuales son cruciales para el análisis. Consideramos que este tema novedoso y que estos aparatos no existen, pero la realidad es que estos temas se vienen hablando hace décadas, desde que empezaron a hablar sobre los microscopios. En un primer momento solamente examinaba unas escalas nanométricas, por así decirlo, que eran altas, que no eran tan pequeños, que no eran tan diminutos, pero posteriormente fueron descubriendo que podrían ser más pequeños y fueron creando laboratorios, elementos para poder verificar el daño molecular que podían crear estos agentes. Es decir, en la actualidad sí se encuentran aparatos, laboratorios, expertos que pueden tratar, que pueden señalar realmente y conseguir la trazabilidad de estos pequeños robots, porque eso es lo que son, unos pequeños robots que pueden ser activados a distancia y que pueden crear un daño mortal, así como lo crea cualquier otra evidencia de interés criminalístico, sea un arma, sea un bate de béisbol, con lo que normalmente estamos acostumbrados a observar o a ver. Podemos ver con esta situación, con esta tecnología, donde es prácticamente imposible verificar que fueron utilizados en la comisión de un delito, podemos ver que nos encontramos ante una crisis de la dogmática penal ante la nanotecnología. Podemos ver incluso que no estamos preparados ante casos como esto. Aquí les tengo una pequeña historia. Es que es precisamente un desafío en el tiempo y le podemos llamar el legado mortal. Vamos a suponer que existía una disputa por una herencia y la hija
introduce nanobots a su padre. El padre muere 15 años después. Y luego que muere, ¿qué consideran los expertos? Que se trataba de un cáncer terminal, pero la realidad fue que su hija introdujo los nanobots en su organismo. Ahora, nuestro sistema legal actualmente podría rastrear un crimen durante 15 años. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que realmente no podríamos. Por esa razón, debemos modificar, debemos plantear una alternativa, un camino legal para que pueda mejorarse la criminalística, para que sea abordada de la forma correcta y asimismo puedan actualizarse los plazos procesales incluso, ya que los actuales son demasiado cortos para un peritaje que requeriría meses de análisis molecular avanzado. Por eso, aquí nos encontramos con un reto que es ético, ¿sí? Ante estos desafíos significativos para la dogmática penal, tomando en consideración la tipicidad por esos daños invisibles y la activación remota de los nanobots, es necesario redefinir estos conceptos de autoría y participación, ¿ok? Entendiendo que debemos incorporar acciones sin contacto físico. Actualmente solamente estamos acostumbrados a tratar ciertos tipos penales que tienen un resultado inmediato y que tienen un nexo causal directo. Pero debemos redefinirnos. En el área de la nanotecnología, debemos adaptarlos. Ante estos retos, debemos precisamente buscar la forma de crear una defensa técnica especializada para que se aborden estos casos, todos estos casos que involucren la nanotecnología. Igualmente, actualizar los plazos procesales y los requisitos, perdón, de peritajes avanzados en nanotecnología. Debemos implementar audiencias científicas y capacitación de jueces y profesionales para enfrentar estos desafíos. Consideramos que es lo correcto que los profesionales que están ligados al sistema de justicia tengan conocimiento sobre esta situación que está ocurriendo y que ya no se trata solamente de ficción, sino que entendemos que es una realidad actual. ¿Cuáles son las respuestas jurídicas que tenemos ante la criminalidad nanotecnológica? Primero que todo, consideramos que se deben establecer unos tipos penales específicos. ¿Cuáles son los tipos penales específicos que queremos recomendar? El homicidio nanotecnológico. Precisamente para aquella persona que cause la muerte mediante la administración y operación intencional de estos dispositivos, sea que operen por señales físicas, químicas o biológicas a nivel celular o sistémico y que causen el deceso dentro de un plazo de hasta 25 años, tengan una pena que va hasta 30 años de prisión si se puede demostrar la premeditación. Hablamos de hasta 25 años tomando en consideración que estos pequeños robots pueden ser activados luego de muchos años y pueden permanecer en el organismo inactivos. Por otra parte, tenemos las lesiones nanotecnológicas, que precisamente es en el caso de que no causen la muerte, sino que le causan esta lesión corporal grave mediante la introducción o activación de dispositivos nanotecnológicos, y siempre que produzcan este daño, pues pueden ser sancionados con prisión de hasta 15 años. Entendiendo que en este caso la lesión, estamos limitando el daño temporal. Estamos limitando precisamente a un máximo de 10 años. Siguiendo el orden de estas ideas, entendemos que la creación de los nanobots, como han sido utilizados para ayudar a evolucionar al ser humano, entendemos que es muy importante regular el tráfico de material nanotecnológico con fines criminales. Precisamente aquel que produjere, importare, exportare, comercializare o distribuyere componentes o dispositivos nanotecnológicos, sabiendo que serán destinados a la perpetración de delitos
de homicidios o lesiones, será sancionado con prisión de 12 a 20 años. Dentro de las recomendaciones, dentro del diagnóstico criminalístico que realizamos, luego veremos que es uno de los diagnósticos y de las recomendaciones que se realizan es que se adapten los procedimientos técnicos, ya que actualmente podrían ser obsoletos ante esta situación de la nanotecnología letal. Por eso, estos procedimientos técnicos deben ser revisados y adaptados para tratar eficazmente este fenómeno molecular, asegurando de esta forma que las investigaciones sean efectivas y precisas y que no exista una fórmula perfecta de impunidad. Igualmente es necesario la formación institucional en nanotecnología. Es inevitable que se deben capacitar en nanotecnología forense para que así los expertos en derecho y criminalística pueda garantizarse que estén preparados para enfrentar esos desafíos que presenta esta nanotecnología. Asimismo, considero que es un punto muy importante crear un observatorio latinoamericano. Un observatorio latinoamericano especializado donde incluso Venezuela pueda ser líder en esta materia, entendiendo que tenemos expertos que pueden llegar a ser pioneros en la nanotecnología letal, promoviendo de esta forma buenas prácticas y normativas en la región. Como les digo, consideramos que existe un liderazgo y que Venezuela realmente tiene el potencial para liderar esta regulación, posicionándose como un referente en el desarrollo normativo en la región. Así como hemos hablado sobre la regulación, sobre el diagnóstico criminalístico, sobre la propuesta normativa, asimismo sobre esta propuesta de un observatorio latinoamericano, es importante señalar que debe haber un equilibrio para esta innovación, porque esta regulación debe realizarse a través de un proceso donde existe un balance entre la promoción de la innovación y la garantía de la seguridad pública, pero sin caer en el riesgo de la sobreregulación, porque esto podría convertirse en una limitación precisamente a la capacidad de avance de estas tecnologías emergentes, por lo cual es vital en este momento evitar normativas excesivas que frenen el progreso. Asimismo, asegurar la participación de expertos en el ámbito científico para una regulación informada. El futuro exige acción jurídica hoy y es por eso que nos encontramos aquí. Esta es la presentación que desde mi punto de vista, gracias a la investigación realizada por el doctor Jesús Gerardo Peña, la doctora Narda Sanabria y mi persona, pudimos realizar, pero quería darles las palabras de cierre al doctor Jesús Gerardo Peña, quien ha tenido la oportunidad de revisar constantemente esta información y hemos tratado de dar los mejores resultados aquí sobre este tema. Si me permiten, quisiera que él se presentara. Bien, muchísimas gracias a todos y a todas, a Rolnar por su extraordinaria presentación. Creo que no hay mucho más que decir. Sé que es un tema que a veces es difícil de digerir porque nos parece muy fantasioso, pero eso está ocurriendo hoy. O sea, hoy está ocurriendo, hoy tenemos eh, nanotecnología para tratamientos médicos, para suministro de medicamentos para evitar efectos secundarios. Y Ronald dijo algo durante su intervención que es muy importante. Entre otras cosas muy importantes que dijo, ya se está hablando de la posibilidad de que exista inmortalidad en el ser humano a partir del uso de la nanotecnología, pero eso genera riesgos también. Genera unos riesgos porque al no tener la capacidad actualmente de detectarlo, sobre todo desde el punto de vista de investigación, puede estar ocurriendo y no lo sabemos. Y podemos pensar que esto es algo que cuando surgió la inquietud, porque cuando estamos en el postdoctorado hablamos mucho de inteligencia artificial
y nos enfocamos mucho en el tema, pero habían unos espacios que que no exploramos lo suficiente, como la nanotecnología, como otras tecnologías emergentes muy importantes ahora que comportan mucho riesgo para el derecho penal y para la criminología. Y este es uno de ellos. Fíjense la posibilidad de poder interferir en las cadenas de código genético. Entonces, esto es un tema. Y cuando ustedes analizan, uno puede creer que estamos haciendo una investigación eh, que a nadie más había hecho. Y resulta que cuando acudimos a la fuente, nos encontramos con trabajos en Venezuela. De hecho, las propuestas de estos tipos penales no nos es propia. Cuando ustedes ven el documento, cuando vean el artículo, se van a dar cuenta que hay dos articulistas, uno de la Universidad Monte Ávila y uno de la Universidad Católica Andrés Bello, que se han dedicado a estudiar este tema de la nanotecnología y los riesgos que crean para el derecho penal. Pero que además, en otras latitudes, ya existen protocolos de investigación para detección de rastros nanotecnológicos. Entonces, si ustedes se ponen a buscarlo, compartía un poco con la profesora Julia y con el magistrado Ibarra, cuando usted busca estos temas en las redes y en la inteligencia artificial y en fuentes que le ayuden a investigar, se va a encontrar con que niegan la posibilidad del uso de la nanotecnología como un arma insidiosa para comisión de hechos punibles. Pero resulta que sí existen los protocolos y existen ensayos de investigación, y lo pueden consultar en las fuentes de donde obtuvimos la información, que para la microscopía de energía atómica ya existen las evidencias y la detección, igual que eh, a las tres metodologías que se proponen forense. Entonces sí existen, solo que no nos hemos dedicado a estudiarla con mayor profundidad. Entonces, bueno, este es nuestro aporte para esta maravillosa iniciativa que tiene el grupo ISEIDIS y CAPI a través de este postdoctorado de generar una revista científica con una validación. Agradezco en nombre del grupo profundamente a la profesora Julia, que ha tenido la inmensa paciencia de orientarnos a poder culminar este tipo de investigaciones. Sé que no es fácil, que no somos los más disciplinados del mundo, pero lo logramos. Pues hemos logrado eso y por supuesto a los evaluadores, al área jurídica, al profesor Antonio Bello, quien hizo algunas consideraciones sobre el trabajo muy importante y en especial ese examen tan duro que nos puso la profesora Julia, que fue el extraordinario científico, el profesor Vladimiro Mujica, a que nos revisara el trabajo y pasar unos días de susto antes de que hiciera sus observaciones. De verdad que muchísimas gracias porque obtuvimos un trabajo del cual estamos muy orgullosos, pero que no es solo mérito de nosotros tres, sino que además es mérito también de quienes organizaron este postdoctorado, de quienes nos han impulsado, de nuestra correctora metodológica también, que permite que podamos llegar hasta este punto. Bueno, buen día a todos y todas, y estamos pendientes. No sé si Narda quiere decirles algo, pero quedamos pendientes de si hay alguna duda o alguna inquietud en relación a esto. Bueno, muchas gracias Jesús Gerardo, muchas gracias a Ronald y muchas gracias también a la doctora Narda por esa extraordinaria exposición con base al artículo que desarrollaron. Además, es un tema bien interesante y trae a la palestra el debate de muchas cosas que han sucedido a través de la historia y que bueno, que ahora pudiéramos decir qué fue lo que pasó o qué pudo haber pasado. De verdad que es un tema bien interesante. Profesora Julia, ¿usted nos quiere decir algo? Por favor. Ya va, que tenía el micrófono apagado. Ujú. Primero, excelente la presentación. Rolnar, muy agradecida por tu presentación y con ese acento mexicano que ya lo tienes. Por otra parte, me queda como una duda, pero que no es para una pregunta del grupo, sino que en el área de la medicina o etcétera estarán desarrollando ya investigaciones cómo detectar
si tú tienes un nanobot o un robot de esto en tu cuerpo, así como te hacen los escáneres para detectar enfermedades de malignidad, exámenes de sangre, cualquier tipo de examen, me imagino que el área médica, si es que ya no lo está haciendo, debe tener que si, por ejemplo, las grandes autoridades, las personas que tienen muchísimo dinero, como el caso del ejemplo que diste de la hija que le inoculó el robot al papá 15 años antes, imagínate tú. Entonces, eso debe ir a la par con una parte científica. No sé si es el área de medicina para detectar eso. Excelente trabajo con visión futurista y la presentación acorde con el tema de presentación. Gracias a Jesús Gerardo, Ronald, Narda. Narda está calladita, sufre de miedo escénico. Bueno, No, no, sino que con felicitaciones. estos, con mi esposo y con mi hermano, que bueno, con esa presentación de Rolnar y con el cierre de Gerardo, imagínate, lo mío ya quedó el principio nada más de lo que hablamos en cuanto a la belleza. Y seguirá esa investigación para las damas del postdoctorado, pero de resto ya con eso, ya estos caballeros dijeron todo. Para Que la las dejó sin damas y los palabras caballeros. el acento de Rolner, la tiene sin palabras. Bueno, profesora, sí realmente hay técnicas, incluso si buscamos en las redes, en internet, se están desarrollando algunas técnicas para verificar pruebas estándares comunes si las personas pueden tener nanobots ya en su cuerpo, Mm, como cuáles, como las de rayos UV, asimismo láseres, señales magnéticas y sensores que pueden realmente usarse, pero como usted lo ha dicho, esto es una escala donde probablemente solamente lo pueden realizar personas quizás extremadamente pudientes. sí, Sí, pero a Y en nivel, cuanto al acento, bueno, precisamente estamos hablando de una investigación y de un postdoctorado que habla del derecho internacional. Queremos conocer otras culturas y hablar de diferentes formas. mira, que llanero salido de Guadualito, reconducido en el Táchira, ahora es mexicano, pero bueno, mira, el profe, es muy interesante lo que apuntas porque nosotros logramos ubicar y validar tres métodos que son los que proponemos en el trabajo como viables mm, para el trabajo en la investigación, porque ya existen investigaciones empíricas donde se lograron la detección de rastros de nanobots, o por lo menos partículas nanométricas. Y estas tres han sido validadas, y por eso son las tres que utilizamos. No con eso negamos que existan otras. Eh, no solo es el costo, porque, por ejemplo, la microscopía de energía atómica, digamos que lo pudiese adquirir un estado, pero sí, por ejemplo, la espectrometría de masa, el procesamiento de datos es muy complejo. mm. Eso con el profesor Vladimiro en la interacción, nosotros proponíamos como una de las dificultades el análisis de la cantidad de información que nos puede generar la espectrometría de masa. El profesor Vladimiro, y lo acogimos así, nos decía, bueno, pero es que se puede usar el machine learning, o Ujú, sea, usar la inteligencia artificial para el procesamiento de datos. Pero eso nos genera además una dificultad, que es la dificultad de no poder tener dominio sobre el algoritmo. Que siempre el dominio del algoritmo es un tema preocupante porque yo cómo desarrollo una investigación científica si no tengo el control del algoritmo. Por eso ujú, la propuesta del trabajo es desarrollar un observatorio latinoamericano que pueda generar sus propios algoritmos al momento del procesamiento de datos. Si no, perderíamos la posibilidad de obtener resultados verificables realmente y que no dependan de un programador que va a dar la instrucción que no sabemos cuál es y con qué fin o qué quiere ocultar. sí, eso tienen que ser equipos multidisciplinarios Sí, con distintas tendencias y quitar el sesgo, minimizar, no quitar, minimizar el sesgo, minimizar, porque siempre va a haber un sesgo. Eso es ujú. así. Ya que tienes alguna pregunta, Sí, bueno, estoy impresionada con toda esa exposición brillante.
muy sumamente interesante y a mí realmente lo que me parece importante es que a la par que se están desarrollando esas tecnologías, ir nosotros como abogados, como la parte jurídica, la parte legal, ir también innovando qué leyes se le pueden aplicar, ¿no? O sea, más allá de las que pueda haber, ir más o menos a la par, o sea, con las innovaciones, ver cuáles pueden ser las implicaciones legales y de qué forma se puede aplicar un castigo, ¿no? De punto de vista penal. Es correcto, tiene toda la razón y por eso precisamente una de las propuestas es una propuesta desde el tipo normativo, donde se considera que los tipos penales son obsoletos con respecto a este tema específico y permitirían una impunidad perfecta, por lo cual consideramos que es necesario crear un homicidio nanotecnológico, unas lesiones nanotecnológicas y también un tráfico de materiales que son usados en la nanotecnología cuando realmente se puede considerar que tiene intenciones criminales. Bueno, Excelente trabajo. Excelente, excelente. Bueno, Julia, no sé si tocamos un poquito el tema de la revista, lo dejamos para después de la exposición del grupo nuestro. bueno, el tema de la revista es rapidito. Estamos, como ustedes saben, con estos artículos. Vamos a producir una revista del grupo SICAPI con la autoría de los estudiantes de este postdoctorado y los profesores que hemos trabajado en esto. Es un sueño, vamos a decirlo así, después de tantos años que tenemos trabajando con estos grupos y estamos definiendo el nombre de la revista. Ya los 9 artículos están en la editorial. Estamos trabajando fuertemente en esa producción. Da trabajo compilar y arreglar todos esos artículos. Estamos ahorita trabajando, sacando los ORCIP. Ustedes van a ver que cada uno de ustedes va a tener un registro ORCIP. Por ahí me contaron que hubo uno que salió corriendo a hacerlo cuando vio eso. Y ese ORCID es un sistema de búsqueda de investigadores a nivel internacional, ¿sí? Y entonces ahí va a aparecer todos sus datos. Una vez que ustedes tengan su ORCID, ahí pueden bajar su currículum, sus sitios de trabajo, sus investigaciones, sus publicaciones. Es como una especie de LinkedIn, pero solamente para investigadores que están produciendo trabajos ranqueados en el área de investigación y producción y libros, etcétera, en áreas académicas. Ese es un valor agregado para cada uno de ustedes, sobre todo los abogados que generalmente dan clases en universidades, centros educativos. Eso es una credencial a los que quieran aspirar a cargos. Eso es una tremenda credencial. Tener artículos publicados es un valor agregado a cualquier carrera. Y si en el área del derecho es también bastante valorado. El día 9 de noviembre vamos a hacer la entrega de los certificados y presentación de la revista en el Centro Italiano Venezolano. Ahorita la subdirectora de extensión del Pedagógico de Miranda, que nos está dando la certificación, me dice que ese día hay una carrera 10 kilómetros, 10K de no sé quién. Entonces a lo mejor lo pasamos para la tarde después los 10K, pero tiene que ser ese día que es el día que tenemos en el CIB, pero quería este, comprometerlos que ese domingo 9 estén atentos, que puede ser en la mañana, en la tarde, pero ese día no, nos encontramos allá. Si hay alguna pregunta y si no, continuamos con la presentación del segundo grupo que está pautado para hoy. Sí, no sé si hay alguna pregunta, alguno de los compañeros o compañeras que no han tomado la palabra para continuar, por favor. ¿Nadie? Ok, bueno, listo. Ok. Bueno, agradeciendo una vez más al grupo
de Jesús Gerardo, de la doctora Narda y del doctor Rolnar por extraordinaria exposición, además de interesante el tema tratado, ¿no? Ujú. Bueno, seguidamente nos corresponde al grupo integrado por la doctora Jacqueline Monasterio, la doctora Marioxi Martínez, la doctora Vanessa Ibarra, el doctor Rubén Bolívar y mi persona, para conversar un poquito, de repente no con tanta tecnología como lo hicieron los anteriores con su presi, con su programa tan bonito, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a conversar contenido y a lo mejor de manera más tradicional, aun cuando no significa que nos estemos actualizando tecnológicamente para el tema pedagógico y docente. Bueno, entonces el título del artículo nuestro es la aplicación de la inteligencia artificial en la prevención y lucha contra la delincuencia marítima internacional. Es un tema bien interesante porque consideramos que los espacios oceánicos, que son arterias vitales para el comercio, para la seguridad y la explotación de recursos, bueno, está de boga, o está en boga, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque sencillamente la gran mayoría del comercio internacional va por el mar. Y eso trae como consecuencia una serie de regulaciones, una serie de normas, tanto nacionales como internacionales, y más internacionales, que deben regular esta actividad. Sin embargo, nosotros hemos vinculado no solamente la actividad marítima o la actividad que se desarrolla en los mares con la delincuencia organizada transnacional. Consideramos que este, este tipo de actividades, ¿verdad? Que tienen que ver con actividades ilícitas como la piratería, el tráfico de drogas, el contrabando de personas, la pesca ilegal, de una u otra forma amenazan la seguridad de los países. Por supuesto, la seguridad internacional. Amenazan igualmente la estabilidad económica, amenaza la violación de derechos humanos y, por supuesto, los ecosistemas marinos, porque también tenemos que hablar de la vida que existe en el mar. En este contexto, la inteligencia artificial emerge como una tecnología transformadora para fortalecer la seguridad marítima y combatir estas actividades ilícitas. La adopción de estas nuevas tecnologías puede mejorar la eficiencia operativa y también anticipar y neutralizar amenazas. Esto es muy importante porque si bien es cierto, constantemente se están produciendo datos, se están produciendo estadísticas, se están produciendo información que genera labores de inteligencia también en cuanto a la seguridad, que generan algún tipo de mecanismo y generan políticas para tratar de prevenir la comisión de estos hechos punibles en el mar. Y esto de una u otra forma puede neutralizar estas amenazas o prevenir la comisión de estos hechos punibles en el dominio marítimo. Entonces, este artículo tiene como propósito fundamental presentar el marco jurídico penal marítimo internacional, identificar las tipologías delictivas marítimas, las complejidades jurisdiccionales. Esto también es un tema bien importante. ¿Qué ley vamos a aplicar? ¿Qué ley vamos o cuál jurisdicción nos vamos a acoger cuando suceda un hecho de esta naturaleza? Explorar, bueno, de manera crítica, examinar las aplicaciones de la inteligencia artificial en la prevención y represión de los delitos de delincuencia organizada transnacional y, por supuesto, establecer algunas particularidades de la legislación venezolana que regulan la materia y que de una u otra forma inciden directamente en nuestra jurisdicción o en nuestra seguridad nacional. Entonces, ya como una pequeña introducción de lo que va a ser el desarrollo de este artículo, quiero dejar la palabra o en el uso de la palabra al doctor Rubén Bolívar, especialista
en derecho marítimo, como ustedes lo saben, ampliamente reconocido por el vasto conocimiento en el tema, para que nos hable un poquito más de manera resumida. Después los invito a todos a que lean el artículo y que de una u otra forma está también actualizado, aun cuando es importante señalar que nosotros en Venezuela somos suscriptores de todos los pactos, tratados y convenios internacionales en materia de prevención, en materia de lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Tenemos nuestra propia ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, que es una ley relativamente nueva. Bueno, tiene sus años, tuvo una reforma en el año 2012 y que de una u otra forma siempre la República Bolivariana de Venezuela ha establecido mecanismos, normativas y políticas nacionales del gobierno nacional para la lucha contra este flagelo, como lo es el delito o contra los grupos organizados de delincuencia organizada. Entonces dejo la palabra al doctor Rubén Bolívar. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Juan Luis Ibarra. Muy agradecido por la presentación. Un poquito exagerado al referirse a mí, pero con humildad lo recibo con muchas ganas, con mucho aprecio. Bueno, quiero agradecer también a toda la autoridad del postdoctorado, a la profesora Julia, que bueno, ha sido un pilar en todas estas actividades, y a todos los compañeros. Y bueno, efectivamente también al equipo que me acompaña en esta actividad, la doctora Vanessa Ibarra, la doctora Mariosi Martínez, la doctora Jacqueline Monasterio, el doctor Juan Luis Ibarra y bueno, mi persona, que hemos preparado un tema que bueno, da para mucho, ¿no? Es un tema de mucha actualidad, pero también un tema que históricamente ha sido muy discutido, históricamente ha sido muy tratado, muy estudiado y seguirá haciendo, porque en definitiva el derecho marítimo es prácticamente una de las cunas del nacimiento de la regulación. El hecho de la navegación es uno de los eventos más antiguos que se le puede atribuir al hombre. Y ya desde la antigüedad empezaron a surgir, digamos, instrumentos normativos como el Código Marítimo de la isla de Rodas en el siglo VII a.C., en la Edad Media, la Ordenanza de Marina de 1681 en Francia, bajo el reinado del rey Luis XIV, son considerados códigos de la navegación, y así muchos antecedentes. No quisiéramos tampoco alargar tanto desde el punto de vista histórico, quisiéramos irnos más bien a ya caer en lo que es la actualidad del mundo. En los últimos años, décadas, ha ido creciendo. Hay cada vez más necesidades de flujo de productos, de servicios, de materias primas, de productos terminados. Y cada vez más estamos ante la presencia de un mundo globalizado. La presencia del nacimiento de la Internet en su momento, la inteligencia artificial que ahora nos ocupa, ha llevado este mundo a cada vez estar más interconectado. Y recordemos lo que decía el profesor Juan Luis al principio, más del 80% de las mercancías del mundo se transportan en buques. Actualmente en el mundo hay más de 100.000 buques. Y bueno, por supuesto que eso, en la medida que los buques van creciendo esa necesidad, de la necesidad humana de ser satisfecha con productos y servicios. En esa misma medida han ido surgiendo y perfeccionándose mecanismos delictivos para digamos, cometer actos transgresores de las normas. Y es el reto que ha tenido, digamos, la humanidad en su conjunto, a través de los diferentes años, a través de la Organización de las Naciones Unidas, a través del crecimiento nacimiento y perfeccionamiento y crecimiento de la Organización Marítima Internacional, que ha ido, digamos, el mundo cada vez más avanzando en la búsqueda primero de regular cada vez más la actividad marítima. De hecho, una de las actividades humanas más reguladas, que está sometida a más estructuras jurídicas, es la actividad marítima. Por otro lado, las actividades delictivas, como sabemos, siempre van a buscar el mecanismo de evadir las leyes, de evadir los instrumentos normativos, y entonces allí viene el reto. Por otro lado, la actividad marítima es internacional. Recordemos que hay varios tipos de legislaciones marítimas, o digamos dos grandes tipos, lo que es
las normas escritas, tratados y convenciones internacionales, con lo que hablamos del derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho marítimo en muchas facetas, derecho marítimo penal internacional, derecho marítimo comercial internacional, pero también existe la figura del derecho internacional consuetudinario, que si bien es cierto que no son normas escritas, que no son normas, digamos, que forman parte de la estructura jurídica de los países, sin embargo, por usos y costumbres de la navegación desde tiempos inmemoriales, ya se usan en el mismo hecho de la navegación y cada vez tienen un mayor impacto. Entre los instrumentos normativos que hemos nosotros identificado y que queremos mostrarlo en el libro, en esta revista, perdón, que de manera tan importante y con tanta significación va a tener, tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la CONVEMAR en español, o UNCLOS en inglés, por sus siglas en inglés. Esta fue adoptada en 1982 y bueno, da la particularidad de que fue una de los principales países que impulsó esta iniciativa legislativa, fue Venezuela justamente. Y a pesar de estar involucrada en muchas de sus disposiciones, en muchas de sus discusiones, finalmente al momento de la firma en 1982 en Montego Bay, Jamaica, no suscribió la convención. Venezuela no forma parte de esta convención, básicamente porque la convención establece en una de sus disposiciones que las islas que no serán consideradas islas aquellas estructuras que sobresalen en el mar, pero que no puedan ser sustentables para la vida humana. Ellos consideraron esta convención que la isla de Aves venezolana no cumplía con esos requisitos. De esa manera, Venezuela se abstuvo de firmar la convención. Incluso la convención no permitía la figura de la reserva, que permitiera firmar toda la convención con reserva expresa de esa disposición, sino que o firmaba la totalidad de la convención o no lo hacía. Venezuela no lo hizo, Estados Unidos tampoco lo ha hecho. Y hay varios países que, digamos, están involucrados ahora mismo en un tema que todos conocemos, que tampoco es el tema de la temática nuestra, pero es un tema de actualidad porque de una manera transversal lo avanza. Estas disposiciones de la UNCLO o de la CONVEMAR establece condiciones específicas que permite a los estados ribereños ejercer jurisdicción penal a bordo de buques extranjeros que transiten por el mar territorial. Ya más adelante veremos cuáles son, con más detalle, cuáles son las disposiciones o cuáles son los espacios marítimos sobre los cuales ejerce jurisdicción y cuáles ejerce soberanía en el caso de Venezuela. Recordemos que Venezuela, no obstante que no firmó la Convención del Derecho del Mar, sí recoge la mayoría de sus disposiciones en su legislación interna. En el año 1981, 2001, 2002, hubo una revolución. Dentro de la revolución, aquí en Venezuela, se dictó una cantidad de leyes que regulaban las actividades marítimas, portuarias, que prácticamente puso a Venezuela a la vanguardia de todo lo que es el mundo normativo internacional. Y bueno, dentro de esas leyes tenemos la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, que establece cuáles son los espacios marítimos que nosotros, y las disposiciones y sobre todo las competencias que tiene el Estado en resguardo de esas disposiciones. También la CONVEMAR otorga a los estados ribereños el derecho de tomar medidas para garantizar el cumplimiento de leyes y reglamentos de pesca en la zona económica exclusiva, que también es un concepto muy novedoso. Surgió este concepto como jurídico o marítimo como concepto en la Convención de 1982, siendo Venezuela, como repito, uno de sus principales propulsores. Sin embargo, no obstante no está firmada, Venezuela la acoge plenamente en su legislación interna. El derecho de visita también es uno de las disposiciones que la CONVEMAR le atribuye, uno de los derechos que esta norma le atribuye a los estados de abordar naves extranjeras en alta mar a buques de guerra, cuando existan motivos razonables para sospechar que exista violaciones a la soberanía por piratería, trata de esclavos, transmisiones no autorizadas o falta de nacionalidad. Bueno, otro de los disposiciones o de las normas que regulan
internacionalmente el combate contra los delitos marítimos, tenemos el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, que es el llamado SUA, que fue de 1988, y sus protocolos. Este tiene como objetivo la represión de actos ilícitos contra la navegación marítima. Y es notable que ya que involucra explícitamente ciertos actos de violencia en el mar, como el terrorismo, y amplía más allá el alcance de la piratería tradicional. O sea, ya no solamente se habla de piratería, sino también se habla de terrorismo, que es un concepto que también en los últimos años ha tomado prevalencia en el concierto jurídico internacional. Se aplica a actos cometidos en alta mar, en la zona económica exclusiva, la zona contigua y el mar territorial, siempre que el buque se encuentre navegando. Otro instrumento que está plasmado en la legislación marítima internacional que lucha contra los delitos marítimos, tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la UNTOC, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire del año 2000. Es un instrumento bastante amplio que está diseñado para combatir la delincuencia organizada transnacional. Y el protocolo tiene como propósito prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, definido como la facilitación y de la entrada ilegal de una persona de un estado parte a otro estado parte. En el mismo orden y ya en el ámbito de ir definiendo cuáles son los instrumentos normativos de rango internacional que regulan actividades delictivas marítimas, tenemos el Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del año 1988, el Convenio de Viena. Tiene también como objetivo prevenir y promover la cooperación entre las partes para enfrentar de manera más efectiva el tráfico de drogas, el tráfico de sustancias psicotrópicas a nivel internacional. Tenemos también otro instrumento que es importante a los efectos de este estudio, que es el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que se adoptó en 1999 y busca reprimir la cooperación internacional, busca la cooperación internacional para reprimir actividades que financien el terrorismo. Estas son actividades generalmente en vista de la universalidad, de la globalidad de los mecanismos financieros que actualmente existen en el mundo. Este tipo de instrumentos busca armonizar políticas públicas y instrumentos normativos de los países con el fin de combatir este flagelo tan importante que en los últimos años, sobre todo a partir del ataque de las Torres Gemelas, en el año 2001, prácticamente activó las alarmas en todo el mundo y todos los países empezaron a ver el terrorismo no solamente como un crimen de lesa humanidad, sino como una amenaza real contra la existencia propia de los países. Ahora bien, ya que hemos definido cuáles son los instrumentos normativos que a nivel internacional, vamos a entrar a estudiar ahora los tipos delictivos que están, digamos, estipulados en estos diferentes instrumentos. Tenemos el delito de piratería, que está definido en el artículo 101 de la Convención de la CONVEMAR, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que lo trata como todo acto ilegal de violencia o detención o acto de depredación cometido con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado contra otro buque, incluidas las personas o bienes a bordo. Con relación a este delito, el rastreo de los flujos financieros generados por los rescates es uno de los desafíos más importantes derivados de los organismos encargados de la aplicación de la ley. Recordemos que la búsqueda del dinero fácil, la búsqueda de la obtención por vías ilícitas del enriquecimiento, es lo que prácticamente motiva, como leitmotiv de todos estos delitos. Entonces, más allá del delito como tal, atacar las posibles consecuencias y atacar los mecanismos que utilizan estas organizaciones terroristas y organizaciones delincuenciales, que cada vez están más sofisticadas, que cada vez han ido optimizando sus procesos, es el gran desafío de los países y el gran desafío de la humanidad en general, porque estos son delitos que van contra la humanidad. El terrorismo marítimo es una categoría. Generalmente son actos de violencia cometidos en el mar con el fin de
el objetivo final de lograr objetivos políticos, objetivos económicos, financieros. El otro de los delitos que también se cometen en los espacios marítimos a través de buques y otros instrumentos y otros mecanismos son el tráfico ilícito de drogas por mar. Ahí obviamente primero los buques, por su tamaño, por sus dimensiones, por sus capacidades de desplazamiento entre los continentes, son digamos, un objetivo de dominación por parte de estos grupos delictivos que tratan de llevar y de exportar de los centros de producción y los centros de procesamiento las drogas hacia los centros de consumo. El acto o mejor dicho, el delito de tráfico de migrantes también en los últimos años ha cobrado especial referencia. Hay muchos países en el mundo que están pasando situaciones muy complicadas, difíciles, que muchas veces llevan a las poblaciones como una forma, a veces estemos no de acuerdo con eso, pero en definitiva es una realidad y muchos países, muchos ciudadanos han creado flujos migratorios hacia otros países en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y por supuesto esto ha impactado a esos países y ya se han creado organizaciones criminales, delincuenciales, solamente para hacer uso ilegal de esos grupos migratorios para aprovecharse y llevarlos a otros centros. Y la vía marítima no es la excepción. Como repetíamos antes, la capacidad que tienen los buques de traslado, de almacenamiento, de desplazamiento, son un objetivo bastante buscado por estas organizaciones criminales. Y por último queremos también mencionar lo que es la pesca ilegal no declarada y reglamentada, que es conocida como INDNR internacionalmente, que son fenómenos ya generalizados, a menudo subestimados, que causan un daño al medio ambiente y a las poblaciones costeras en las cuales son practicadas de manera ilegal estas actividades. Ahora bien, vamos a entrar ahora, ya que hemos hablado de los temas delictivos, de los delitos, primero de las organizaciones, de los tipos de delitos, y hemos hablado vamos a entrar ahora a las jurisdicciones penales internacionales que pueden atacar, prevenir y pueden activar mecanismos una vez que los delitos se han producido. Uno de los principios fundamentales en el mundo marítimo es el principio de la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón. Es un principio donde los buques atienden cuando están en alta mar, incluso pasando por el mar territorial de otros países o la zona económica exclusiva, dependiendo de la actividad que sea, pero en definitiva es una ficción legal que implica que eso es una parte del territorio al cual ese buque lleva la bandera que está navegando. De manera que cualquier acto delictivo que se ocurra dentro de un buque va a ser la jurisdicción va a corresponder al Estado pabellón del buque. Es un principio fundamental del derecho marítimo. Por supuesto, tiene excepciones, dependiendo de las nacionalidades de los buques, de los propietarios de los buques, de la tripulación. En un buque hay un conglomerado de elementos y de relaciones jurídicas, relaciones humanas, que muchas veces hacen difícil determinar cuál es la nacionalidad verdadera de un buque. A veces el propietario de un buque ni siquiera a veces lo sabemos. Nosotros que estamos en el mundo jurídico, a veces con los documentos que tenemos a mano, no podemos realmente llegar exactamente a la propiedad del buque. Existen otros instrumentos, contratos de fletamento, una cantidad de cosas que permitan la gestión de los buques, que es lo que se llama la figura del armador. El armador, digamos que es la persona o la empresa que arma, entre comillas, dota a esta embarcación para llevarlo digamos, a su explotación comercial, que es en definitiva el objetivo fundamental de un buque. Entonces, en este sentido, los armadores a veces son diferentes nacionalidades. Las tripulaciones, yo he visto tripulaciones, yo en lo personal he visto embarcaciones que tienen 30 o 40 personas a bordo y hay más de 20 nacionalidades representadas allí. Entonces, ¿cuáles son cuando se comete un delito ahí a bordo, cuando se comete ocurre cualquier hecho que implique que el Estado pabellón del buque tenga que actuar desde el punto de vista jurídico, ahí es donde surgen una cantidad de situaciones
que muchas veces son difíciles de determinar. El principio protector, que es en virtud del cual un Estado puede ejercer jurisdicción sobre los delitos cometidos fuera de su territorio y que afectan los intereses vitales. Ese principio protector a veces lo vemos que en las grandes potencias digamos, lo acogen, lo hacen valer, haciendo uso de la fuerza muchas veces. Y bueno, en definitiva tratan de hacer eso valer ese principio protector. El principio de la nacionalidad contempla que un Estado puede ejercer jurisdicción sobre delitos cometidos por sus nacionales, independientemente del país donde se encuentren o del lugar donde hayan cometido el delito. Entonces, de manera que esos son corrientes penales que las legislaciones de los países las acogen, porque recordemos que no hay un código penal mundial que acoja a todos los países, sino que cada país tiene un mecanismo jurídico que es el que le brinda, que es el que soporta al buque. Cuando hablamos del buque, pero también ocurren situaciones en los espacios marítimos que también es necesario determinar, saber hasta dónde es el alcance de la soberanía o de la jurisdicción de los diferentes países. El principio de la jurisdicción universal, que es un principio bastante interesante, que se aplica a ciertos delitos internacionales. Según la CONVEMAR, estos delitos podrían ser o son la piratería, la esclavitud y las transmisiones ilícitas no autorizadas y la no nacionalidad. De manera que cuando ocurra cualquiera de estos delitos, cualquier país puede, en función de lo establecido en la CONVEMAR, asumir o acogerse a su jurisdicción y tratar de generar o tomar el caso para sí, tomar el enjuiciamiento de cualquier delito que haya ocurrido allí. Así no esté en sus aguas, así no esté en su territorio, así no esté en un buque de ellos. Y eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo en la actualidad en el Caribe, para ser un poquito más concreto. Entonces, esos son principios que los países, digamos los países más poderosos, porque como siempre, aquí los más poderosos siempre van a tratar de imponer su ley. El principio de jurisdicción universal es importantísimo para combatir la piratería, que es el delito por excelencia del mundo marítimo. Ese es prácticamente el delito que dio lugar, el delito, digamos, más representativo de lo que significan las leyes marítimas. Ahora, transversalmente, y en virtud de que este es un postdoctorado orientado hacia las nuevas tecnologías, ¿cómo aplica específicamente la IA, la inteligencia artificial, en la prevención y control y posterior enjuiciamiento de estos delitos mediante mecanismos que los estamos viendo, que han sido mejor explicados, incluso lo vimos en la presentación anterior, donde estas tecnologías nuevas que ellos mismos dicen que se parecen a ciencia ficción, bueno, pero ya son una realidad, ya están en los países, ya hay muchos países que las asumen y las tienen en sus legislaciones internas, países muy adelantados en Europa, en Asia y en Estados Unidos, que las hacen valer en el mundo marítimo internacional. Y como organización, bueno, ya hablamos de la Organización Marítima Internacional, que es la Organización de las Naciones Unidas, que regula todo lo que tiene que ver con el tránsito, con el transporte marítimo, la prevención de la contaminación marina y atmosférica de los buques. Es el órgano rector del sector marítimo a nivel mundial, tanto marítimo como protección de los océanos y los mares. Ahora bien, vamos a caer en Venezuela, y voy a tratar de ser lo más rápido posible en aras del tiempo, pero caemos en Venezuela, para que también estemos nosotros bien consustanciados, porque estos temas uno los lee y los lee. Yo que tengo 30 años estudiando esto, cada vez que lo leo le encuentro alguna arista, le encuentro algo, me refresco el conocimiento. Pero el mar territorial, ¿cuáles son los espacios acuáticos de Venezuela? Donde Venezuela puede ejercer soberanía, donde Venezuela puede ejercer jurisdicción. En el año 2001 salió la ley orgánica de los espacios acuáticos insulares. Esa fue reformada después en el 2006 y fue reformada recientemente, la última reforma en el 2014. Es la ley que establece y regula todo lo que tiene que ver con los espacios marítimos de Venezuela. Y quiero leerlo aquí textualmente lo que dice el artículo para que no haya duda. La soberanía nacional en el mar territorial
se ejerce sobre el espacio aéreo, las aguas, el suelo, el subsuelo y los recursos que en ellos se encuentran. El mar territorial tiene a lo largo de las costas continentales insulares de la República Bolivariana de Venezuela una anchura de 12 millas náuticas y se medirá ordinariamente a partir de la línea de más baja marea. Vale decir, esta línea de 12 millas náuticas a partir de la línea de más baja marea, en ella el Estado ejerce soberanía absoluta, no solamente en el espacio marítimo, en el suelo, en el subsuelo, en el espacio aéreo. Eso es soberanía absoluta, es una ficción legal de lo que sería el territorio, una extensión del territorio. Es igual que estuviera en el estado Guárico, o en el estado Aragua, o en el estado Yaracuy, exactamente igual. El país ejerce plena soberanía en esos espacios. Sin embargo, tiene algunas regulaciones internacionales que están recogidas, como por ejemplo el paso inocente, la posibilidad de que buques de otros estados puedan transitar libremente de manera pacífica, reportando el paso por los espacios terrestres, por ese espacio marítimo. De hecho, pasan muchos buques generalmente por aquí, por la zona económica exclusiva, perdón, por el mar territorial. La otra zona que ya es importante que lo sepamos, la zona contigua. Paralelamente a esta zona de 12 millas, hay otra zona de 12 millas que se establece, se cuenta como 24 millas, pero en realidad ya incluye las 12 millas del mar territorial en la ley. Dice, para los fines de vigilancia marítima y resguardo de sus intereses, la República Bolivariana de Venezuela tiene contigua a su mar territorial una zona que se extiende hasta 24 millas náuticas, contadas a partir de la línea de baja marea. Esa zona, la República tomará medidas de fiscalización para prevenir y sancionar infracciones de sus leyes y reglamentos en materia fiscal, inmigración y sanitaria. De manera que ya tenemos un área que ya el país no ejerce plena soberanía, sino que ejerce jurisdicción. Bolívar, Sí. te estoy interrumpiendo porque diste permiso para que te interrumpiéramos. Ahí estoy compartiendo el mapa de Venezuela. ¿Lo ves en pantalla? ¿Lo ven todos? Muy raro. ¿Se ve? Sí. Ajá, ese es el mapa de Venezuela, incluyendo su zona marítima, perdón. ¿Es correcto? Es correcto. Ese mapa, el doctor Nieves Croe lo hizo en una exposición hace un buen tiempo, en el 2015, en la Escuela Nacional de la Magistratura. Después de la presentación de ustedes, le voy a pasar el video resumen, que fueron 15 minutos. Y creo que te ayuda bastante a ver gráficamente lo que es realmente Venezuela, incluyendo su zona marítima. Adelante, Bolívar. Bueno, y ese que usted acaba de poner, profesor, esa área hacia arriba, es la delimitación que ha hecho Venezuela con diferentes países en la fachada caribeña. Y es la delimitación de la zona económica exclusiva, que es la que vamos a pasar a exponer rápidamente. Esa es una área de 200 millas náuticas a partir de la línea de baja marea, sobre la cual Venezuela ejerce jurisdicción y ciertos derechos. No es una soberanía exclusiva que Venezuela tiene allí. Venezuela tiene ahí derechos de soberanía para fines de explotación, conservación y administración de recursos naturales y otras actividades tendentes a la exploración y explotación sostenible económica de la zona. Tiene jurisdicción en lo relacionado al establecimiento de islas artificiales, el derecho, la protección, preservación del medio marino y el derecho a tomar medidas convenientes para la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad. Ese es un concepto que nació en la Convención de Derecho del Mar del año 1982, la zona económica exclusiva, y es totalmente acogida por Venezuela en su legislación, y la tienen casi todos los países del mundo, o por no decir todos. Todos tienen ese derecho. Claro, nosotros tenemos que delimitar esas 200 millas náuticas con los países que también tengan ese derecho y que estén frente a nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos tratados de delimitación de áreas marinas y submarinas tenemos actualmente, desde el año 1978, 79, 80, se hicieron estos convenios. Se hizo con República Dominicana, se hizo con el Reino de los Países Bajos para la delimitación de las islas de Aruba, Curazao, Bonaire, Saba y San Eustaquio. Tenemos convenio de limitación para la delimitación
con Estados Unidos para la delimitación de la isla de San Croix, Santa Cruz y Puerto Rico. De manera que nosotros con Estados Unidos, ya Estados Unidos sabe perfectamente cuál es el área que nos corresponde a nosotros tener jurisdicción, porque ellos hicieron un convenio de delimitación de áreas marinas con nosotros. Nosotros también hicimos un convenio de delimitación de áreas marinas con Francia para la delimitación de la isla de las islas que están en la cadena de islas del este de, ahorita se me escapa el nombre de la isla, no lo tenía, digamos, como notado en la presentación. Son dos islas francesas que están con las cuales Venezuela hizo un tratado de limitación. Y tenemos delimitación con Trinidad y Tobago. Entonces, de manera que nosotros tenemos toda la fachada caribeña totalmente delimitada. Y esa área que usted ve allí en ese mapa del doctor Nieves Croes es el área que corresponde a la zona económica exclusiva, que es más de 550.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo, prácticamente como un 60 y tanto % del espacio continental de Venezuela. Ahí podemos ejercer soberanía y podemos explotar los recursos naturales sin ninguna perturbación porque ya han sido delimitados con nuestros vecinos. Entonces, bueno, esos son, digamos, conceptos que siempre es bueno tenerlos muy claros. ¿Hasta dónde llega Venezuela? ¿Hasta dónde llega no solamente el espacio terrestre, el espacio marítimo, que es tan grande como el terrestre? La plataforma continental también es un concepto mucho más antiguo que prácticamente fue sustituido por el concepto de la zona económica exclusiva, en el cual Venezuela, en el espacio, lo que sea la extensión territorial de su, digamos, de la extensión continental, puede ejercer soberanía para la preservación de recursos naturales, preservación y aprovechamiento de recursos naturales, que llega hasta una extensión máxima de 200 millas náuticas. Bueno, y otros tipos teníamos los delitos relacionados con el tráfico de migrantes, como ya dijimos, el protocolo de tráfico ilícito de migrantes de la UNTOC del año 2012, y tenemos las leyes generales como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Ahora bien, esta parte de cómo se mete, cómo aprovechamos, cómo hacer para que la inteligencia artificial sea un factor de primer orden en la prevención del delito, bueno, es el gran reto. Primero, un reto tecnológico, ¿cómo hacerlo? Segundo, ¿cómo captar países como Venezuela? ¿Cómo tener la tecnología nosotros para poder, digamos, combatir delitos en un área tan extensa? Estamos hablando de más de 550.000 kilómetros cuadrados de espacio sobre el cual Venezuela tiene que ejercer soberanía. La Armada venezolana hace patrullajes en la fachada atlántica también, hace patrullajes en el Golfo de Venezuela, pero es un reto. Por otro lado, el reto jurídico. Nosotros que somos abogados, ¿cómo generar los instrumentos normativos que vayan a la par de la tecnología? ¿Cómo hacer que nosotros le demos respaldo jurídico a esas nuevas tecnologías que están viniendo y que en definitiva van a ser un soporte para combatir y prevenir y combatir el delito transnacional que se hace a través del sector marítimo? Entonces, en definitiva y como conclusión, yo diría, bueno, y el equipo pues que realizó este trabajo, que yo le agradezco mucho porque en definitiva han hecho un trabajo excelente. Lo felicito a todo el equipo. Modestamente me está tocando a mí desarrollarlo un poco, quizás tenga un poco más claro los conceptos, pero en definitiva la investigación, el trabajo de equipo que hizo, que bueno, muy bien, quedó excelente en mi opinión, por supuesto bajo mejor criterio. La delincuencia marítima internacional representa una amenaza multifacética y en constante evolución para la seguridad y de la economía nacional. La coexistencia de múltiples convenios internacionales y jurisdiccionales tienen el reto de generar integración efectiva entre los países para poder combatir. A veces vemos un país que tiene estas tecnologías, tiene estos instrumentos. Venezuela es un país que ahora mismo se puede considerar avanzado en materia jurídica desde el punto de vista marítimo. También tenemos tribunales marítimos especializados, que pocos países en el mundo tienen tribunales específicos para la jurisdicción marítima. Sin embargo, ¿cómo hacer cuando tienes al lado países
como Guyana, tenés países como Surinam, la misma Trinidad y Tobago, y también por el norte, que quizás no tienen la misma herramienta que tiene Venezuela para cometer el delito. Y también Venezuela muchas veces se queda rezagada en comparación con grandes potencias que en definitiva son los que tienen las grandes tecnologías. Nosotros ya como unas recomendaciones generales, diríamos que, bueno, buscar el fortalecimiento y armonización de los marcos jurídicos nacionales e internacionales, inversiones en capacitación, adopción responsable y estratégica de la inteligencia artificial para impulsar la investigación y el desarrollo, la promoción de la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia, así como la rápida adaptación de las actividades marítimas a las tecnologías emergentes, la inclusión de objetivos pertinentes de estudios en las universidades, en los centros de investigación. O sea, estos foros, este postdoctorado, un diplomado, un curso, una charla, siempre van a ser buenos. Todo va a ser positivo para digamos, el fortalecimiento. Sobre todo este país, que es un país marítimo, un país que tiene grandes extensiones, sobre los cuales nosotros podemos utilizar recursos que le van a dar beneficios a nuestra población, recursos a nuestro pueblo que tanto lo necesita, y nos va a permitir ejercer la soberanía y la jurisdicción, bueno, que tanto lo queremos los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, quedo a la orden. Muchas gracias, Rubén. De verdad, extraordinario como siempre, con ese vasto conocimiento que tiene sobre el tema marítimo. Fíjense que es importante el hecho de que el derecho marítimo es un derecho dinámico, ¿ok? Porque definiendo el derecho marítimo, si bien es cierto que Rubén hizo una narración bien detallada de la importancia del derecho marítimo, pero conceptualmente el derecho marítimo es el conjunto de normas jurídicas que regulan los hechos y las relaciones que surgen en ocasión a la navegación. Muy bien, como él lo dijo. Y eso es importante porque el derecho marítimo, aun cuando goza de una autonomía sustancial dentro de las ciencias jurídicas, que integra tanto el derecho privado como el derecho público, y debido a la naturaleza diversa de las actividades que regula, imagínense que tenemos derecho administrativo marítimo, tenemos derecho internacional marítimo, tenemos derecho internacional privado marítimo, el derecho del mar, el derecho penal marítimo, que es parte de lo que nosotros estamos considerando en el artículo, el derecho procesal marítimo, el derecho laboral, social marítimo, y por supuesto, bueno, toda la serie de regulaciones administrativas, no solamente desde el punto de vista nacional, sino desde el punto de vista internacional. Pues. Venezuela tiene casi 5.000 kilómetros de costa. Imagínense todas las situaciones que pudieran surgir en esas costas, y muy bien, como nos lo dijo Rubén, tanto el mar territorial como la zona económica exclusiva. Y ahorita, bueno, por supuesto, eso es un tema muy importante del conocimiento no solamente de los abogados, de los estudiosos del derecho, sino también de la gente en general, porque hasta dónde nosotros ejercemos soberanía, hasta dónde puede algún buque o alguna aeronave extranjera entrar o ingresar a nuestro territorio, porque tenemos que considerar que tanto la zona económica exclusiva como el mar territorial es territorio. Y estamos hablando que allí, por supuesto, se ejerce soberanía tanto aérea como marítima. Entonces, cuando escuchamos algunas noticias que dicen que aeronaves extranjeras sobrevolaron el territorio nacional o ingresaron indebidamente, bueno, si nosotros ejercemos soberanía y jurisdicción, ojo, soberanía y jurisdicción sobre esos espacios, ninguna aeronave o ninguna embarcación extranjera tiene autorización para poder ingresar sin el debido permiso de las autoridades venezolanas. Entonces, bueno, es un tema bastante interesante, y por supuesto, bueno, el tema de la inteligencia artificial, que es lo que nosotros queremos vincular, pues que todo ese derecho marítimo se involucra con la inteligencia artificial, buscando
no solo como una herramienta adicional, sino como un componente esencial para abordar la complejidad y la naturaleza transnacional de la delincuencia marítima en este caso. Y por supuesto, su aplicación puede ayudar a cerrar las brechas de impunidad al proporcionar inteligencia aplicable para el enjuiciamiento exitoso, mitigar las complejidades jurisdiccionales y permitir una respuesta más ágil y efectiva a las amenazas emergentes, porque allí, como decía Rubén, hay embarcaciones que tienen tripulaciones de personas de 20 nacionalidades distintas. Entonces, si sucede un hecho punible en esa embarcación en aguas internacionales, ¿ok? ¿Cuál es la jurisdicción que va a conocer? Entonces, evidentemente que el derecho internacional tiene la fórmula para resolver eso, pero con la ayuda de la inteligencia artificial pudiéramos agilizar esa respuesta y poder aplicar la ley de acuerdo a la naturaleza del hecho. Además de esto, la inteligencia artificial, por supuesto, funciona para maximizar el potencial de toda esta tecnología, que es imperativo que los marcos jurídicos, por supuesto, evolucionen de manera anticipada, así como lo señalaron el grupo anterior, pues, de que efectivamente todavía las legislaciones nacionales no están a la par de los avances tecnológicos que nos están desarrollando a través de la inteligencia artificial y en este caso, como lo hablaron ellos de la nanotecnología, bueno, aquí igualmente los marcos jurídicos tienen que evolucionar de acuerdo a las realidades que van surgiendo, de acuerdo a las realidades propias de la actividad marítima en este caso. Y estas ideas, por supuesto, refuerzan la convicción de un entorno marítimo seguro que es fundamental para garantizar la fluidez del comercio mundial, mantener la paz y la seguridad internacional. Entonces, bueno, yo creo que aquí hicimos un bosquejo resumido, porque evidentemente que el artículo tiene otros elementos y otras aristas muy interesantes que complementan el desarrollo de este tema. Entonces, bueno, esperamos que haya sido de su agrado. Voy a darle la palabra a Vanessa, que les va a dar un saludo. Hay que darle paso a la nueva generación. La nueva generación es la abogada nuestra y nuestra asistente. Ella va a dar la cara. Buenos días para todos, saludos. Bueno, no sé si se escucha. Ah, ya cerraste el audio. Bueno, aquí para dar como una acotación a este tema con respecto a la inteligencia artificial, podemos decir que en esto la inteligencia artificial es crucial contra la delincuencia marítima, permitiendo una respuesta más ágil y efectiva. Para fortalecer los marcos jurídicos, invertir en esta capacitación y promover la cooperación internacional, además de que la inteligencia artificial es fundamental para las operaciones marítimas, para maximizar su potencial y garantizar un entorno marítimo seguro. La inteligencia artificial realmente lo mueve todo ahorita y puede ser una herramienta útil mientras sepamos utilizarla para poder manejar todos estos temas y para poder interpretar todo el tema del marco legal y toda la resolución de este tipo de conflictos que pueden existir en la parte marítima. Entonces, bueno, más que todo, como una conclusión adicional con respecto a la inteligencia artificial, porque todo está, mejor dicho, por ambos doctores. Y bueno, es un artículo que de verdad vale la pena leerlo y analizarlo en todas sus partes. Y bueno, un tema que realmente no, en mi área no es habitual el tema marítimo, pero sí de estudio y bastante interesante para este tema de actualidad y la aplicación de la inteligencia artificial en todas estas áreas del derecho. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y los invitamos a que puedan tomarse de su tiempo para leer este artículo y puedan aprender tanto del tema como nosotros lo hicimos. Excelente. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Bueno, La generación de relevo, tomando la palabra. Jacqueline, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, Gracias, Vanessa. No se No te se oye escucha. mucho. No, ya va. Déjame cerrarla. Ahora sí, Jacqueline, te escuchamos. bueno, yo estoy muy orgullosa de pertenecer a este grupo.
Este es un trabajo, como dijo Rubén al principio, de moda, ¿no? Pero realmente es uno de los más antiguos, siendo que el comercio internacional, pues, siempre es a través de las vías marítimas y por lo tanto su regulación es bastante antigua. Sin embargo, ahorita también tenemos el problema de la jurisdicción. Los problemas de jurisdicción son importantes, sobre todo porque hasta dónde tienes derecho de entrar a mi territorio. Entonces, hay que establecer, ya los convenios están escritos y las delimitaciones territoriales también. Pero hay personas que dicen, bueno, pero, por ejemplo, tú tienes jurisdicción para determinadas actividades, como es la explotación de los recursos y el aprovechamiento de los recursos, pero solamente hasta allí, ¿sabes? Eso se ha debatido últimamente. Pero también tenemos en esta actualidad, tenemos algo muy importante, que es la aplicación de los principios, por ejemplo, el principio protector. El principio protector es si tú, independientemente del estado, si me haces daño a mí, yo tengo derecho como nación entonces a protegerme o atacar o eliminar esa amenaza, ¿ok? Entonces, es realmente importante este artículo porque desarrolla hasta dónde puede llegar ese principio protector y la jurisdicción universal también, ¿ok? Y es importante también que aquí se desarrolla el estado de pabellón. Ajá, bueno, si tú con inteligencia artificial que actualmente está desarrollada en este campo, puedes identificar inclusive los rostros de las personas que están cometiendo delitos, por ejemplo, narcotráfico, que Venezuela ha suscrito esos acuerdos para evitar el tráfico de sustancias estupefacientes. Entonces, como si tenemos ese principio, ¿por qué no es importante la pregunta? ¿Cómo no puedes comunicarte con el Estado que realmente es la nacionalidad de las personas que van allí? ¿Me entiendes? Esas preguntas las veo muy a diario cuando se examina las conductas que están tomando en mar internacional con respecto a las respuestas, ¿no? Que ha habido en las lanchas que están navegando en territorio internacional, los que están abordando las lanchas tienen nacionalidad venezolana. Entonces, esto es un tema que vale la pena con tiempo que ustedes lo lean porque toca mucho de esos aspectos. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Julia, ¿algún comentario? Bueno, mi comentario es que oyendo a Bolívar, obviamente está como pez en el mar. Me quedó una Literal. duda, pero una duda que me dio fue la parte fluvial, porque derecho marítimo y hay un derecho fluvial también, no para que lo desarrollen, sino una pregunta que me quedó ahí oyendo marítimo, marítimo y viendo el mapa del doctor Nieves Croe, también hay un tema de la parte fluvial y el agua, ¿no? Que también hay muchísimos delitos en esa parte, ¿sí? Claro. Bueno, Hay hay un parte derecho hay fluvial. ríos, obviamente un río que nazca y muera dentro de un país va a estar sometido a la jurisdicción total del país, o mejor dicho, a la soberanía del país. Es como, son aguas interiores, son aguas como si fuera el territorio. Pero a veces vemos ríos como el río Arauca, por ejemplo, que es un río transnacional. Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador. Esta ribera es Exacto. venezolana y la otra ribera es colombiana.
Los llaneros, bueno, aquí está un apureño. Y yo soy el llanero también, porque soy de Guárico. Entonces los llaneros dicen que eso es un solo llano, o sea, que ellos no tienen pasar para cometer un delito en la costa sur o la costa norte del río Arauca, es lo mismo porque eso es el mismo llano, dicen los llaneros. Pero ahí, desde el punto de vista jurídico, eso le pertenece a Colombia o le pertenece a Venezuela. Pero la delimitación del río como tal, entonces esos son también retos y usted ha puesto ese elemento. El río Esequibo tiene 1000 kilómetros de largo. El río Amazonas es uno de los ríos más grandes del mundo. Es un río que involucra a varios países, no solamente el río como tal, sino la cuenca del río, que es un reservorio de los países mundial, es el pulmón del mundo. Entonces ahí nacen esos, digamos, esos retos también jurídicos, esos desafíos de poder regular y poder actuar en casos determinados. Gracias, Bolívar. No tengo preguntas. Jesús Gerardo, ¿tienes algún comentario, preguntas, Shirley? No, Jesús. felicitar al grupo, es el único comentario que tengo. Porque Julia me decía ahorita que estoy sonriente y yo le comentaba es que es maravilloso, de verdad que el escuchar tanto al magistrado Ibarra como a la compañera y al doctor Bolívar Gracias. es de verdad extraordinario. La verdad que a los que amamos esto, a los que nos gusta estar metido en estas ligas, es un enorme gusto. De verdad, escucharlo y aprender, porque uno aprende muchísimo en todo esto. La verdad que es una materia que no había explorado mucho antes. De verdad que muchas gracias por las intervenciones y por los aportes, que además es muy generoso la forma en que lo transmiten. De verdad, felicidades para todo el equipo. Gracias, Jesús Gerardo. Julia, ¿ibas a decir algo? Viniendo No, de usted, Jesús, Yo, viniendo de usted es un gran honor y un gran cumplido, un gran halago. yo me quiero unir a la Gracias. felicitación del doctor Jesús Gerardo y extenderla también al equipo suyo, doctor. De verdad que tanto los dos equipos hoy se portaron a la altura. El dominio del tema, como siempre, muy excelente, profesional y de verdad que felicidades a ambos equipos. Lo hicieron muy bien. así que Gracias, los Shirley. equipos que vienen, que son el equipo de Shirley, el de Carmen Calderón, el de Cristian, que se acaba de desconectar, ahí tienen el reto de superarlos. Ánimo. Mire, yo creo que Vanessa, qué bueno que te animaste a hablar, ¿oíste? Es importante. yo creo que todo esto es enriquecedor porque de verdad este proyecto que tenemos de la revista sé que va a ser todo un éxito y sobre todo, bueno, no solamente los temas que tocamos en el día de hoy, sino los que vienen, que también son muy interesantes y que de una u otra forma nos involucran en seguir estudiando, en seguir preparándonos, en seguir conociendo de algunos aspectos, no solamente del derecho, sino de las nuevas tecnologías que desconocíamos, pues. Y tenemos que aprovechar este envión que tenemos en este momento para seguir adelante y que esto sea solamente el primer paso de una larga caminata que nos espera desde el punto de vista no solamente ya ahora del conocimiento del derecho, de las nuevas tecnologías, sino también como escritores Publicar. e investigadores para poder hacer las publicaciones necesarias. Y por supuesto, esto va a servir de ejemplo para otras personas que quieran incorporarse y que quieran escribir en nuestra revista. Pero siempre seremos nosotros los pioneros de ese gran proyecto que ya está casi para ser una realidad, para que se materialice. Entonces, bueno, no sé si alguien quiera decir algo ya para despedir la actividad del día de hoy. Excelente, por demás. Creo que no. Bueno, Hoy Pero aprendimos muchísimo. yo quería, con todo respeto, Ajá. darle las gracias al grupo por la ponencia.
realizada sobre tan importante tema, entendiendo que el 71% de nuestra tierra está cubierta por océanos. Asimismo, en cuanto a lo señalado por usted a la parte fluvial, considero que es también importante. Tuvimos un caso, hablando del estado Apure, específicamente en 1988, que fue la masacre del Amparo, llevándola a la parte delictual, donde murieron 16 personas, donde se estaban buscando unos grupos subversivos colombianos y terminaron siendo pues personas venezolanas, que pasó precisamente en aguas fluviales, solamente para tomarlo allí en consideración. Pero considero realmente que es un punto muy importante lo que han señalado y es objeto de estudio. Aprendí mucho y por eso quiero darles las gracias. Excelente. Gracias, Roland. Entonces, con Gracias, esto Roland. cerramos la Gracias, actividad. profesor. Nos vemos el próximo sábado y ya por el chat iré poniendo las informaciones y la grabación también, ¿sí? De hoy. Chao. Bueno, muchas bendiciones para todos. Chao, chao. Éxito. Chao, Fin de feliz semana. día. Gracias. Feliz Gracias por todo. Chao. Feliz Gracias a fin de todos. semana. Igualmente Chao. para todos. Chao. Gracias.